Muchos le tienen miedo a Wagner. Y lo bien que hacen. Hola mis queridos, bienvenidos a Il Bacio di Tosca. Soy Gastón Eficace y hoy es el turno de Richard Wagner, nuestro futuro gran amigo. Ricardito Wagner era muchas cosas, pero es recordado fundamentalmente por sus óperas. Sus tramas suelen ser bastante épicas. De hecho, uno de sus primeros grandes éxitos es el Holandés Errante, el buque fantasma. Pero el mayor trabajo de su vida es la famosa tetralogía, o sea, 4 óperas o dramas musicales, como él le gustaba llamarlas, hechas para ser representadas en 4 días diferentes. Se llama El Anillo del Nibelungo y es realmente colosal. Hoy vamos a hablar de un fragmento hiper conocido de esta saga, la Cabalgata de las Valquirias. Pertenece al tercer acto de la ópera La Valquiria, la segunda de esta tetralogía. Entre muchas otras cosas, Wagner nos dio la imagen más icónica y estereotipada de la ópera. La imagen de la Valquiria, que ya la habrán visto, y es esta. Esa mujer vestida tipo vikinga, trenzas y espíritu guerrero, y sobre todo para nada flaca. ¿Pero qué es una Valquiria? Ya veo que todos están preguntando ¿qué es una Valquiria? Según la mitología nórdica, las Valquirias son entidades femeninas que con sus caballos alados levantan a los héroes caídos en el campo de batalla para llevarlos al Valhalla, su paraíso, digamos. Este tema abre el tercer acto y presenta a todas ellas. Tienen una aparición muy épica, vienen volando y la música nos va a transmitir todo eso. Veamos. Las cuerdas comienzan con una tirada ascendente que luego se transforma en un trino tocado por las maderas. Cada uno de estos gestos orquestales representan a cada una de las valquirias, en total 9 veces. Ese trino agitado viene a representar el vuelo y las alas en movimiento de los caballos alados. Luego comienza el ritmo de cabalgata propiamente dicho, el cual es un motivo en sí, menor. Fijémonos en la manera que tiene Wagner de construir por capas, haciendo interactuar a los leitmotivs entre sí. Esto crea una base sobre la cual se apoya el resto de la orquesta. A medida que van entrando las valquirias, la textura musical se agita más y el efecto de batido de las alas de los caballos se entremezclan entre sí, ilustrado por las ráfagas de la sección de cuerdas de la orquesta, hasta que finalmente aparece la melodía principal, el motivo de las valquirias, tocada en primer lugar por los cornos y la trompeta baja, bien heroico y galopante. Escuchemos aisladamente cómo suena el tema del galope junto con el tema de las valquirias. La orquesta logra entonces un sonido denso, épico y heroico. Y para los que no lo sabían, esta pieza no es puramente orquestal, las valquirias cantan. Y así escuchamos luego el motivo del grito de guerra de las valquirias. Hoyot ho, hoya ho. Profundas palabras que no significan nada en especial. Como que Wagner tiró que a ver qué pongo de grito, bueno, hot, hot, yo, ho. Listo, salió.
Las valquirias van apareciendo entonces de a una y sus nombres son Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Schwertleite, Helmwige, Sigrune, Grimgerde, Rosweise, además de la valquiria principal que le da el nombre a la ópera, Brunhilde, para nosotros Brunilda. Claro, con esos nombres, ¿cómo no tenerle miedo a Wagner? Pero bueno, no se preocupen que la más importante es Brunilda. Luego comienza una breve sección en la que algunas de las valquirias comentan cosas mundanas mientras esperan a las demás. La orquesta mantiene el ritmo de cabalgata, pero más sutil. Hablan sobre caballos, de 2 muertos que están cargando, cosas de todos los días. También es interesante cómo la orquesta imita las carcajadas de las valquirias con esas escalas cromáticas descendentes. E incluso el sonido del relinchar de los caballos está representado por la orquesta. Van aterrizando las demás, sumándose a escenas, se dan la bienvenida y su grito gana en fuerza. Hacia el final cantan el Joyo Tojo todas juntas, 8 voces potentes generando un gran impacto. Es interesante cómo ilustra Wagner la dualidad de las valquirias, la dualidad de la victoria del héroe caído que va al paraíso con la idea de la muerte, o sea, ese lado oscuro que tienen las valquirias. Y lo hace intercambiando los modos de los acordes, que a veces empieza con un si menor, va a un re mayor y luego utiliza diferentes intercambios modales. Brunhilde aparecerá más tarde solicitando ayuda a sus hermanas, pero esa es otra historia. Bueno, eso es todo por hoy. Díganme, ¿conocían este ciclo del anillo de Wagner, la famosa tetralogía? Déjenme sus comentarios sobre qué piensan de este controvertido pero genial compositor. Y díganme si les gustaría que analice alguna otra obra de él. No olviden dar like, suscribirse y sobre todo compartir, que eso me ayuda muchísimo. Un saludo para todos y adiós.